Saludos, muy buen día. Estamos con su programa Castillete con Chávez siempre. Invitación, un abrazo fraternal, camaradas de lucha, de tiempo, en esta Venezuela sufrida, pero además victoriosa, de los compañeros de Castillete. El Negro Muñoz, que es mi amigo, le mando un abrazo en especial. Y bueno, espero que con este programa con José Urrieta podamos aportar algunas ideas y análisis que nos ayuden a entender el trance que está viviendo nuestro país. Estamos al lado pues de un camarada revolucionario de alto quilate, con trayectoria y experiencia. Pero bien, vamos a dar los créditos correspondientes a quienes nos permiten estar aquí. Hoy estamos en Somos Asamblea Radio y estamos siendo transmitidos por el seno Somos Asamblea Radio. Agradecemos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente, el diputado Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta, la diputada América Pérez, a la secretaria María Alejandra Hernández, al subsecretario José Omar Molina y por supuesto en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana a nuestro querido amigo el licenciado José Perales, que estuvo por aquí hace un momento. Bien, agradecemos a todos, de manera especial a la asistencia de producción, a la señora Nayeli Pérez y a Lirna Castillo, a los operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompard de Guayana, quien hoy está operando los controles. En el apoyo técnico, Bexy Peña, Norma Castillo, en la fotografía, Gaspar Pinto, y en las redes sociales, Franklin Silva y Alirna Castillo. De igual modo, debemos agradecer a nuestros amigos de Radio Cacique Naiguatá, allá en Naiguatá, que transmiten nuestro programa para toda aquella zona hasta la punta de Araya, a través de Radio Cacique Naiguatá 96.3 y a nuestros amigos de Radio Urimare en La Guaira 101.1, de manera especial allá a nuestro amigo José Correa y a Yasmín Franco. Bien, como se ha dicho en la cortina, nuestro equipo de la Comisión de Propaganda de Castillete, agrupación de guerrilleros de ayer y revolucionarios siempre, realizamos este programa con la intención de que nuestros invitados, a quienes apreciamos de manera extraordinaria, nos permitan en estas tertulias conseguir razones sagradas para seguir luchando por la paz, por la construcción del socialismo. Y por ello hoy tenemos mucho placer en estar con este personaje que para nosotros inspira una alta confianza. Y además le tributamos todo el respeto que le tienen nuestros amigos quienes nos escuchan y nos están mirando por internet. Bien, este programa va a girar en torno a los asuntos relacionados con la coyuntura y particularmente con el tema económico y las amenazas que se ciernen sobre nuestro país. Pero antes vamos a hacer una breve nota de efemérides conforme a la obligación que gustosamente cumplimos. Nuestra querida compatriota Petra Noguera, quien hace para nosotros las efemérides desde las Tunitas en La Guaira, se nos dice aquí que el día de hoy, el 14 de octubre de 1813, la Municipalidad de Caracas le otorga a Simón Bolívar el título de Libertador de Venezuela por su exitosa campaña admirable en 1813. Debemos recordar que esa campaña admirable y fulgurante había puesto de rodillas al ejército y nada menos que al capitán general Domingo Monteverde. Justo apenas unos 5 días atrás, Bien, nosotros nos inspiramos en esa gesta que se libró con tanto pundonor, con tanto honor, con tanto entusiasmo y valentía. De Luyar era un joven que apenas contaba 20 años, había nacido en 1791, el 8 de enero. Es decir, 20 años de entusiasmo, de compromiso con la causa patriótica, con la revolución en su sangre, fueron suficientes para con un ejército pequeño, que era apenas la mitad de las huestes que acompañaban a Monteverde, los puso de rodillas. Bien, ese espíritu revolucionario es el que ha inspirado a nuestro comandante Nicolás Maduro Moros y ha conseguido que nuestras milicias y nuestra gente esté en pie de guerra a la expectativa frente a las amenazas que hoy se ciernen en nuestro país. Y por eso nuestro programa
pretende, con la opinión de quienes aquí hemos invitado, conseguir pues un fortalecimiento, una mineralización de nuestra posición en defensa de la soberanía nacional. Por eso hoy hemos traído a nada menos que a David Paravicini. Entonces nosotros, sin más, vamos de una vez con la pregunta, profesor. Aquí yo estoy en la obligación, porque me han dicho que me pegue al guión y yo soy disciplinado. La primera pregunta dice: ¿considera usted que la gestión de los recursos naturales de un país con el objetivo explícito de alcanzar la liberación, la independencia y la soberanía nacional, como han hecho los gobiernos de nuestro presidente Chávez y el presidente Maduro, no solo es legítima, sino que constituye un paradigma necesario, universalmente aceptable para el progreso de cualquier nación? Por favor, su respuesta. Bueno, muy interesante la pregunta, porque nos obliga también a decir, bueno, pero es que el petróleo no era nuestro. Cuando se creó PDVSA, o en el año 1974, 75, cuando se aprobó la ley de lo que se llamó la nacionalización, si ya el petróleo era nuestro, ¿qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasa todavía hoy? ¿Por qué no somos independientes? ¿O sí somos independientes? Es decir, el tema de la dependencia o de la independencia hay que verlo como en sus dos fases. Una fue la lucha gigantesca, increíble, impensable. Tú acabas de hacer una efeméride que nos evoca esa gesta gigantesca que se desarrolló, impensable, increíble, inclusive hasta después de lograda, de que desde unos países, desde unas colonias mal vistas, absolutamente despreciadas, mal valoradas. Bueno, lo explica de una manera extraordinaria el presidente, nuestro libertador Simón Bolívar, en la Carta de Jamaica, cómo nos veían, cómo éramos de tercera, de cuarta, de quinta categoría, no nos daban ningún tipo de posibilidad de nada. 300 años, argumenta el libertador Simón Bolívar, no son suficientes para alzarse contra el imperio español, nada más y nada menos. Impensable que pudiera surgir de aquí algo como lo que pasó. Y logramos la independencia del imperialismo español, pero el tema fundamental de la independencia de los países fue, sobre todo en ese momento están haciendo, es el momento del nacimiento del capitalismo como tal, que nació justamente con la ocupación española de estos territorios, por el acceso a las infinito a las materias primas y a la mano de obra esclava, y le da entonces, pero nos quedó pendiente al mundo entero el tema de la independencia económica. ¿Qué significa ser independiente? Es decir, un niño, por más inteligente que sea, y usted lo cría con todas las mejores cosas, pero la sociedad, los seres humanos, somos una especie de la naturaleza que somos gregarios, somos de los seres que necesitamos. No es verdad lo que dicen algunos y que le dan carácter bíblico, evangélico, decir que cada quien se salva a cada quien. Los seres humanos somos distintos, necesitamos vivir en comunidad para poder sobrevivir. El niño necesita que sus padres o la sociedad o la organización en la que esté le dé su apoyo hasta que ese niño sea capaz de valerse por sí mismo. No solamente desde el punto de vista material, que pueda arrancar el mango o sacar un pescado, sino de su pensamiento. Bueno, esa independencia es fundamental, la que lleva a los pueblos no solamente a no depender a no ser esclavos o ser colonias, sino además entonces la independencia económica, y esa contribución la hizo Carlos Marx en su extraordinario trabajo El Capital, donde nos explica la naturaleza de esa relación que se establece allí. Una relación con el imperio, con el desarrollo del capital que se ha desarrollado, y es la situación que hoy prevalece en el mundo, a excepción de unos cuantos países que han podido, dentro del sistema capitalista mundial, poder lograr tener una visión de su propia independencia. Eso aquí en Venezuela se comenzó con el presidente Chávez. Por eso la dependencia que todavía se establece, porque quienes nos hicieron dependientes económicamente lo hicieron a través de un efecto de hacernos un país monoproductor, monoexportador de una sustancia
que no es como si fuera el cacao, a lo mejor como era el cacao antes o el café, pero que se llama el petróleo y que nos vincula con el mundo a la manera y a los intereses de ese gran capital. De manera que esa independencia no la tenemos. Ese logro de a través del petróleo o de nuestras materias primas, no solamente el petróleo, el hierro. Nosotros hemos explotado el hierro, hemos acabado con una extraordinaria riqueza en el estado Bolívar, de las reservas de hierro más grandes, por decir una de tantas, pero no hemos logrado la independencia económica, es decir, somos dependientes, seguimos siendo dependientes. Un ejemplo claro está en lo que fue, hicimos la mención ahora de lo que fue ¿cómo se llama? El petróleo es nuestro, la nacionalización entre comillas del petróleo, que lo que hizo fue incrementar la dependencia. O sea, somos menos independientes a partir de esa política que se supuso y se hizo la propaganda de que el petróleo es nuestro ahora. Una fiesta que en aquel momento cualquier perspicaz hubiera dicho, bueno, pero ¿cómo es posible que los expropiados van a celebrar? Están pagando el whisky de la fiesta. Yo decía, bueno, pero ¿cómo es esto? Vamos a decir, ¿cuál es ese equilibrio? ¿Qué independencia es esa que los que supuestamente están siendo despojados o sustituidos son los que patrocinan el evento? Bueno, esa es la situación nuestra, de manera que sí es posible utilizar nuestros recursos, pero debemos ser independientes. ¿Qué significa ser independiente? Justamente poder trazar las vías en que podamos ser quienes dominemos nuestros recursos, que podamos ser autónomos de hacer lo que hizo el presidente Chávez, que se atrevió a decir vamos a negociar petróleo con China, con la India, vamos a llevar, y aquello bueno fue un desastre, lo que recuerden, decir, bueno, este presidente está loco, Chávez está fumado, ese no sabe nada de esto, ¿cómo vas a vender petróleo en la India, en la China? El petróleo hay que vendérselo a Estados Unidos. Esa dependencia, o sea, eso inclusive está en las leyes nuestras. Todavía nuestra ley de hidrocarburos vigente dice, Venezuela, el objetivo de esta ley es garantizar que seamos suministrar petróleo de manera confiable y permanente a los mercados occidentales. En fin, ¿cómo tú vas a tener una ley que de una vez, o sea, un país independiente que te ata de una vez a unos determinados mercados? ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos decir no vamos a exportar más petróleo? El petróleo vamos a transformar. El que quiera comprar aquí no compra petróleo, compra derivado, compra gasolina, compra gas licuado. No, el petróleo no se vende. ¿Por qué? Eso sería, es más, estoy diciendo esto como un proyecto que le propongo a la Asamblea Nacional, porque ¿cuánto cuesta un barril de petróleo? Producirlo puede estar en $6 aquí en Venezuela, $8. ¿Cuánto cuesta? Un dato muy importante. ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo venezolano en el mercado? Si fuese por los precios de los OPEP, está en el orden de los $60. Como tenemos que pasar ahora a las alcabalas que nos tienen, las medidas coercitivas unilaterales, criminales, se nos reducen 20, 30%, 40%. ¿Cuánto está un barril de gasolina en el mercado internacional? $130. De manera que si nosotros tomásemos una decisión libre e independiente, no solamente de desarrollar nuestra producción, vamos a producir más petróleo, no, pero además vamos el que quiera acceder, que venga y nos lleve los derivados. En 1.300.000 barriles de capacidad de producción, bueno, vamos de derivados, de sacar gasolina, gasoil, resina, lo que sea. Bueno, llevémoslo y que el que quiera gasolina se la lleva aquí. Si está en $130 en el mercado, bueno, aquí tienes un descuento, te lo llevas a 10%, lo que sea. Y entonces empiezas a ser libre e independiente. Pero nos hemos hecho más dependientes. Por ejemplo, un caso de eso fue la faja del Orinoco, que fue un caso muy particular, que se presenta como una independencia y fue lo que incrementó y todavía nos tiene agarrados por el cuello. Si hay forma de liberarnos por eso, pues ahí depende de otros factores. Bien, nos encanta su estilo, que yo voy a denominar mayéutico, porque usted responde haciendo preguntas y nos llena con tal cantidad de propuestas que estamos más que entusiasmados. Ciertamente
¿Se justifica entonces la defensa de la soberanía y la independencia, tal como lo ha hecho el presidente Maduro en su gobierno? Y esto es por si acaso hay algún venezolano que duda y todavía tenga la tentación de sucumbir a la idea de que estaríamos más cómodos siendo una colonia, una pequeña república al estilo que está diseñando para nosotros el gobierno del muérgano de Trump, y no vacilo en decirlo así. Pues bien, nosotros estamos ahora comprometidos con la idea de analizar un asunto mucho más concreto que está vinculado a las amenazas. De ello vamos a conversar inmediatamente después que nuestro amigo Charles Bompard, que tiene una gaitica por ahí para nosotros, nos amenice la situación. Gracias. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Bien, estamos de vuelta en su programa Castillete con Chávez siempre, y no hemos parado. Aquí tras bastidores siguió la discusión y nuestro invitado, el profesor David Paravicini, ha hecho grandes e interesantísimas revelaciones en relación al tema vinculado con precisamente la guerra de presiones y amenazas del cual es objeto nuestro país, que ha convertido a Venezuela como en una piedra de toque de lo que podemos denominar el equilibrio necesario en el mundo para el tema de la energía. Pero el experto es usted. Cuéntenos cómo es eso de que aún hay gazapos en nuestra legislación que de alguna manera encadenan nuestra producción con surtirle a Occidente cuando pudiéramos tomar otra alternativa. Pero además de eso, no sabía yo que esta es una de esas triquiñuelas que usó la derecha, que ya no está con nosotros en la asamblea. Sí, bueno, yo antes quería completar un tema sobre la dependencia, porque a veces nos engañamos, ¿no? Es, por ejemplo, cuando hubo el tema de la faja, acordemos que ese proyecto de la faja por un proyecto de la Cuarta República, el último intento de la burguesía nacional en complicidad con las grandes transnacionales petroleras, de manera de terminarnos de robar el petróleo. Ese acuerdo, recordemos, eso fue unos convenios que fue la apertura, que era 1% de regalía y 34% de impuestos sobre la renta, comparado con las leyes venezolanas, que era el 66% de regalía y el 66% de impuestos sobre la renta y 16 2/3 de regalía, 16 2/3 de regalía y 66% de impuestos. La ley con el presidente Chávez lleva esto, para el petróleo convencional, lo lleva a 50% de regalía y 50% de impuestos y 66% de regalía. El total daba 80%, ¿no? Entonces la faja la sacas de ahí, dicen que es bitumen. Sí. Dice que eso no es petróleo, que es bitumen. Y entonces para pagar el 1% de regalía y 34% de impuestos sobre la renta. Es verdad que era un robo, que justamente el que le están haciendo a Guyana. Le están pagando su petróleo, que no es bitumen nada, sino petróleo como tal, con 2% de regalía y 12% de impuestos sobre la renta. Pero lo peor no es eso, estimados compatriotas, camaradas, compañeros. Lo peor es que en vez de hacer una inversión para sacar ese petróleo y refinarlo y sacar productos refinados al mercado mundial, la inversión que se hizo de planta fue para hacer unas mejoradores de crudo. Es decir, nosotros en la faja de los Orinoco no refinamos, lo que hacemos es que mejoramos el crudo, le subimos la densidad de 8, 9 grados API a 12, 14, 18 grados, 30 grados. Pero no refinamos, sigue siendo petróleo mejorado. Ahora, ¿eso qué nos hace dependientes? Porque se necesita entonces un flujo, importar un flujo para trasladar el crudo extra pesado desde el yacimiento hasta la planta mejoradora. Y ese crudo es importado. Nos hacen más dependientes. La faja es un proyecto del imperialismo para incrementar nuestra dependencia. Y nosotros estamos amarrados a eso. Seguimos haciéndolo, teniendo tecnologías para poder no necesitar ese flujo
no necesitar la importación de esa nafta, que afortunadamente ya se la estamos comprando a Rusia, pero estamos dependientes de que alguien nos mande la nafta, cuando podríamos nosotros mismos tener nuestros mecanismos con la emulsión u otros procesos para nosotros transportar nuestro crudo con tecnologías propias que no nos hace dependientes de nadie en caso de que necesitáramos vender el crudo extra pesado. Pero bueno, lo que quería dar es ese ejemplo gravísimo de la dependencia, que estamos atados, estamos amarrados. Es una discusión global que tiene que ver sobre nuestras cuestiones energéticas, porque tenemos fuentes energéticas, tenemos el gas que no lo estamos utilizando, como ya lo mencionamos, o creo que lo mencioné, pero que nos podría hacer, y el presidente Chávez en su momento habló de la revolución gasífera. Ya fíjense, el año 2007, con la revolución gasífera en la mente, decía, vamos a llevarle gas a Brasil, vamos a hacer una tubería, y le dijo al presidente de Colombia, ¿cómo se llama? Uribe, y le dijo, vamos a hacer un poliducto desde aquí de Venezuela y vamos hasta las costas del Pacífico y le vamos a llevar petróleo, gas y productos derivados del petróleo para todo el mercado asiático. Bueno, ya tengo una visión, estamos hablando en el año 2007, miren que estamos ahora en la guerra que hay por el gas en el mundo. Es decir, la independencia del mundo está en el gas. Y nosotros en Venezuela con el gas seguimos dándole la espalda. No solamente la espalda, ese rezago es un rezago que yo llamo cultural debido al pensamiento colonial y a la estructura colonial que todavía en el país. Los estados, municipios y parroquias son estructuras que trajeron los españoles en el año cuando vinieron de España, porque estamos hablando de hace 500 años y todavía esa es la estructura que tenemos, esa es nuestra estructura, que Chávez trató de cambiarlo y perdimos ese referéndum, porque él decía, cuando tú buscas la constitución, la actual, la que tenemos, dice la división político-territorial, estados y municipios, cuando hace la propuesta que tenemos que organizarnos de una forma sobre el territorio, y en vez de una división tenía que ser una organización en el territorio a través de la explosión de los poderes del pueblo. Eso es lo que nos permitiría romper con esas estructuras que nos hace tener leyes que nos atan al pasado, como la ley de los hidrocarburos, que es la ley de hidrocarburos, en el artículo donde en su exposición de motivos por qué esta ley de hidrocarburos es para garantizar que somos suministramos seguros y confiables de petróleo al mundo occidental. Eso parece sumisión. De una vez. Está en nuestras leyes, la misma, la ley vigente. No lo hemos cambiado. Es una tarea para la nueva asamblea. Ojo, que no es para la reforma constitucional que viene, porque tenemos que ir, es cierto, la transformación, la independencia pasa también por descolonizarnos, es salirnos de todas las estructuras coloniales y empezar a construir esas nuevas estructuras no coloniales de verdadera independencia, y donde podemos utilizar los recursos, que es tu primera pregunta, muy interesante, cómo podemos utilizar nuestros recursos naturales, no solamente el petróleo, el gas, sino también el hierro, el oro, el coltán, la infinidad de nuestra capacidad de producción agrícola. Nosotros en Venezuela comíamos, era una economía de puertos. O sea, tenemos un rezago gigantesco. Yo estaba viendo esta mañana a Pérez Abad, que es un hombre del área de la economía, y estuvimos conversando y le digo, Pérez Abad, es que nosotros no tenemos economía, aquí toda la economía dependía era del ingreso petrolero, las grandes inversiones, inclusive las extranjeras, hacían sus instalaciones, ensambladoras de vehículos, etcétera, con préstamos del propio gobierno nacional, no traían $1, todos los dólares los ponía Venezuela de la renta petrolera. Es decir, hay una cantidad de cosas que tenemos que abordar, y que afortunadamente el presidente Nicolás Maduro ha tomado después de 10, 12 años, después del año 2013, que lo primero que tuvo fue que consolidar un país, para tener una expectativa nacional que le permita ahora ir a estas modificaciones de fondo que haga que, efectivamente podamos establecer una perspectiva de desarrollo a través de nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente del recurso humano. Sin el recurso humano, sin el venezolano y la venezolana, ese pueblo estructurado y organizado
consciente, y esa conciencia que todos conocemos, que la conciencia es un estado que es producto de la mente, del cultivo del conocimiento, que te puede dar una conciencia que efectivamente guíe al país en esa ruta que nos lleva el presidente Chávez y ahora continúa el presidente Maduro. Bien, muy interesante sus afirmaciones, sobre todo esta que tiene que ver con el gas. Y por supuesto que tomamos nota de los intentos de Estados Unidos en particular de colocar su gas al precio que fuera en Europa y convertir a esos países en esclavos de un recurso que está vendiéndole prácticamente a doble del precio que era el que ellos le compraban a Rusia. Y nosotros somos una fuente confiable y tenemos extraordinarios yacimientos. Todavía uno viaja al Tigre, Oriente, y mira los mechuzos encendidos de uno que otro pozo quemando gas por miles y miles de pies cúbicos. Ahí hay un potencial extraordinario. Pero destacamos que pese a la modestia de nuestro esfuerzo por el desarrollo, aún así no lo tolera el imperio y somos objeto de una amenaza terrible que pretende dar al traste con nosotros. Por supuesto que se puede colegir ciertamente de todas sus afirmaciones que hay un camino cierto para zafarnos económicamente de esta crisis, pero hay un tema de carácter militar que es la amenaza inminente del desplazamiento de una flota en el Caribe y de las otras que subsiguientemente se han desarrollado. Sobre eso vamos a hablar una vez que nuestro amigo Bompard nos permita escuchar una gaitica más, porque aquí ya declaramos Navidad. No vamos a permitir que nada nos amargue nuestra Nochebuena. Somos Asamblea Radio. Juntos, legisladores y comunicadores, avanzamos en la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana, escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Seguimos con su programa Con Chávez Siempre, Castillete con Chávez Siempre. Esta amena entrevista nos llena de oportunidades para otros encuentros, profesor. Debo señalar aquí un crédito adicional que olvidamos al principio, que este estilo que pretendemos sea suavezón durón para tratar temas de gran trascendencia con algo ameno, lo corrige en la edición y montaje nuestro querido amigo el profesor Germán Ayala, certificado de productor independiente 21.778, a quien le debemos pues esta enorme contribución. Pues continuamos. En Tras Bastidores sosteníamos nosotros que hay un momento importante en la evolución de la industria petrolera y es en febrero del año 2007 cuando se decreta el decreto 5200, que es el que va a servir de base para regular las relaciones con la empresa en el término de las empresas mixtas. Pero usted tiene una opinión muy interesante sobre el tema que nos abre otro horizonte. ¿Cuál es la suya en relación al tema? Sí, bueno, ya hice una referencia a ese evento o esos hechos en conjunto cuando hablé de lo que fue el proyecto de la faja petrolífera por parte de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez II y Caldera II, que se llamó el tema de la apertura. Esa apertura fue convertir, primero decir que el petróleo que había ahí no era petróleo, sino que era bitumen, proponer que su explotación fuese bajo un régimen especial que, como no era petróleo, podía entonces ser afectado por una fórmula de 1% de regalía y 34% de impuestos sobre la renta. Pero además, que para peor, porque esa ley se puede cambiar, y puede decir no es bitumen, es petróleo, y puede cambiar la regalía, pero lo que no puede hacer es cambiar la tecnología, que nos quedó una tecnología que nos hacía más dependientes. Es decir, el petróleo no se refina, sino que se mejora. Y a través de unas tecnologías atrasadas, de tecnologías de la Foster Wheeler, que son tecnologías de mejoramiento de crudo, que se inyecta gas a las corrientes de crudo. Pero ese crudo, para traerlo de los pozos de explotación, resulta que tiene que traerlo con unos nafta
tiene que ligarlo con nafta para poder transportarlo. Y esa nafta la traía de Estados Unidos, es decir, que nosotros había que pagar un costo determinado para poder mejorar ese crudo en los mejoradores. Ahora, eso, lo que te decía, cuando viene ese decreto, ¿qué es lo que cambia? Cambia, que es decir, no es bitumen, eso es petróleo. Y se le aplica la ley de hidrocarburos con su régimen de regalías y de impuestos sobre la renta. Mira, ese fue el cambio fundamental. Y el otro cambio, que es la composición accionaria de las empresas que estaban, Cerro Negro, bueno, las cuatro operadores que se habían creado para la explotación de la faja, que entonces pasaron a ser empresas petroleras nacionales con mayoría accionaria de PDVSA, 60%, 40%, y mientras que la situación anterior, como se decía, que eso no era petróleo, sino era una mina de carbón, entonces la participación de la Exxon, de la ConocoPhillips y de la misma Chevron, entonces eran participaciones del 70% con apenas 30% de participación de Venezuela. De manera que hay un cambio como de ratificación de la control de Venezuela de la producción, pero donde nos tienen ahogados, nos tienen ahogados, estamos ahorcados, es por la dependencia tecnológica. Seguimos pagándole royalty a la Foster Wheeler por tener esa tecnología, teniendo tecnologías propias para mejorar crudo. No me estoy saliendo del esquema todavía de por qué vamos a mejorar. Había propuesto, y dice aquí, que en vez de mejorar, ¿por qué no refinar? Saca productos de una vez acabados. Porque ese petróleo mejorado, ¿a dónde va? A una refinería en Estados Unidos, a los precios que inclusive estamos subsidiando por la vía de comprarle la nafta. No, esto te digo, si tú, en un momento... Ese es el clamor de los... En algún momento hay que poner, para poder qué disparate estamos cometiendo, o cómo una propaganda como tal, como la guerra es cognitiva ahora, en esa guerra cognitiva, no, que ahora es mejor que no que te atropelle un tren, sino que te mate una planadora. Es decir, ¿por qué tienes que someterte a una situación de dependencia como esa? ¿Por qué tenemos que depender de tecnología de la Foster Wheeler? ¿Por qué tenemos que mejorar crudo y no refinar? Esas preguntas, ¿dónde están respondiendo? No están respondidas. Están pendientes. La asignatura pendiente que tenemos la Revolución Venezolana. Ojo, que no es todavía ni es el socialismo. Lo que estamos hablando es de un nacionalismo real y verdadero, que además lleve al país al desarrollo de sus fuerzas productivas, el desarrollo científico y tecnológico, que además lo tenemos, en el caso petrolero, en este caso que estamos hablando, para todo ese tipo de actividades que estamos hablando, desarrollos nacionales. O sea, usted dice que tenemos ya la masa crítica de recursos tecnológicos creados por nuestro talento humano para dar ese gran salto que nos haría de verdad independientes en el plano de la tecnología aplicada a la refinación y la producción de productos generales de petróleo. Con el presidente Chávez, inclusive, en la refinería de Puerto La Cruz se desarrollaron sistemas para el caso de la utilización de hidrógeno, para el caso de no solamente el mejoramiento, sino la refinación. Son tecnologías propias, además que son infinitamente superiores a las tecnologías que estamos pagando royalty por ellas. Es HDH, se llama. Es HDH. Se llama la tecnología desarrollada por Intevep y que el presidente Chávez en su momento financió, y ahí está en operación una planta que era experimental y ahora está refinando con ese sistema, que tiene una ventaja adicional, que en vez de utilizar gas para el mejoramiento del crudo, produciendo como resultado o como resultado del proceso de mejoramiento el coque, con esta inyectamos hidrógeno y sale gas derivado, gas asociado del proceso del mejoramiento o de refinación. Es decir, procesos infinitamente superiores tecnológicamente y además nuestras. No, hay unas contradicciones que no están resueltas. Yo llamo compañeros y de Castillete, y que nosotros tengamos poner esto en la palestra, en la discusión, porque no es una discusión tecnológica, ni tecnocrática, ni tecnoburocrática. Es una discusión justamente de lo que trata este programa,
de la independencia. ¿Cómo romper la dependencia? Y es el conocimiento. Y son 100 años que nuestros trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera le han puesto a esto y que tienen las fórmulas de cómo la clase obrera venezolana, la clase obrera petrolera consciente, organizada y estructurada en nuestras fuerzas productivas petroleras tiene la capacidad de dar unos saltos gigantescos en esta materia. Bien, nos regocija la naturaleza de su afirmación, pero hagamos un pase al lado para un tema tanto más interesante, porque es álgido, y es el hecho de que estas amenazas de carácter militar, sumadas a toda esa guerra de sanciones criminales, parece que va a concretarse, por lo menos en las palabras del propio presidente Trump. Pero usted ha dicho en un foro donde tuvimos oportunidad de escucharle que si según su discurso nuestro tiempo se agota, el discurso de Trump, también su tiempo podría agotarse. A ver, díganos usted cuál es su apreciación, porque alguien ha dicho por allí, creo que el profesor Luis Brito, que Trump en el fondo es un hablador de pistoladas, pero diga usted cuál es su opinión particular. Bueno, primero, a un enemigo como este que tenemos enfrente y que está desarrollando toda su potencia en nuestra contra, hay que verlo con cuidado. Yo con respeto desde el punto de vista de lo militar y es decir, descalificar a Trump y decirle, bueno, lo que se le pueda, todo lo que se le pueda decir, bueno, está bien como para agarrar fuerza y digamos que no perdamos el temor de decirlo, pero no podemos ver esto a quienes están organizando. Yo veo al presidente de la República y a Diosdado y a Padrino López, bueno, nuestras fuerzas que están organizando nuestra defensa, tratando el tema con mucho cuidado, porque no es asunto de un loco. Creo que he estado dando las explicaciones aquí. Es decir, el tema energético global mundial para Estados Unidos es muy complicado. Primero, sus reservas petroleras, las que tienen más accesibles, tienen más reservas petroleras, pero no las ha explorado, no ha hecho una exploratoria, no es que las tenga como está el petróleo venezolano, que son esos 300 millones de barriles, están certificados. Usted perfora, lo tiene ubicado, localizado, de manera que usted va a perfora y saca el petróleo. Estados Unidos tiene unas reservas, pero que no están ni cuantificadas ni están ratificadas como tales. Es decir, que tiene que salir a buscarlas y están tratando de entregar áreas de exploración en el Golfo de México, en Alaska y no sé dónde. Es decir, y tiene una necesidad de 20 millones de barriles diarios de petróleo. Esto es el motor de lo que está pasando, no es la locura de Trump. El loco de Trump puede ser útil para una mayoría que está en crisis en los top por Estados Unidos, porque tienen conflictos internos muy grandes, pero donde no tienen conflicto interno es que necesitan la energía venezolana. En eso no tienen duda de lo que necesitan. Ahora, que no estén totalmente de acuerdo de cómo es la fórmula para llegar a Venezuela, pero no tienen ninguna duda, ninguna de las dos tendencias o las tres que pueda haber dentro de la élite que efectivamente domina los Estados Unidos, de que el petróleo venezolano es fundamental para la ecuación cualquiera que ella sea. Es mundial, no solamente Estados Unidos, China también. China ha entendido que para poder garantizar su estabilidad energética para los próximos 50 años necesita el petróleo venezolano. No estamos hablando de tontería. China acaba de sacar un decreto donde establece que va a crear reservas estratégicas petroleras. Eso significa que va a acumular 300, 400, 500 millones de barriles en patios de tanques, parques subterráneos, y va a utilizar el petróleo venezolano. Solo que China no es un país imperialista y se sienta a hablar, mire, yo necesito ese petróleo, necesito 20 años para alimentar mis reservas estratégicas y quiero empezar con esa planta, esa instalación que hicieron, que $1.000 millones, que no son $1.000 millones, que es un chino loco que se le ocurre una inversión de ese tipo. Es una inversión del Estado chino a través de una empresa privada de su sistema, y que necesita empezar como primer paso a llevar ese crudo y ese petróleo para China
porque lo necesita. Y no te sorprenda que la India vaya al mismo nivel. Recordemos que la matriz energética de la India, 70% de carbón todavía. ¿Por qué el carbón siendo más contaminante? Porque es más barato para ellos. No importa que sea más contaminante, pero ¿cómo van a hacer si no tienen? Es lo que les permite resolver su demanda energética. Pero tienen la presión de que tienen que ir cambiando esa matriz de petróleo, de carbón a petróleo y a gas, igual que los chinos. Los chinos todavía tienen el 50% de su matriz energética, con todo lo que han avanzado en energía alternativa. La mayor componente de su matriz energética sigue siendo el carbón. Es una ecuación mundial y Estados Unidos está inmersa en ella y es la primera víctima de sus propias fórmulas de querer robarse el petróleo donde quiera que esté. Mira el desastre que están haciendo en el Medio Oriente, tiene que ver con lo mismo. Necesitan el petróleo del Medio Oriente. Se acabó el petróleo en los Estados Unidos, la energía. ¿Cómo lo garantizan? No negociando, sino quieren a través de Israel crear un territorio en el área petrolera del Medio Oriente. Y Venezuela es de ellos, porque se lo dice ellos tienen su ¿cómo se llama? Su patrón de que el paso somos su patio trasero y que bueno, esto de aquí no tiene discusión en el mundo, ¿verdad? Que esto es de ellos. Entonces esa es la batalla. Por eso tú dices, ¿cuál es la posibilidad de la invasión? Es decir, creo que hay una confrontación desde este punto de vista que no solamente tiene que ver con el petróleo, sino los países en vías de desarrollo, que es la diplomacia de la paz, que se le opone a la diplomacia de la guerra. O sea, frente a la agresión brutal, los bases, los barcos, no sé qué, que tienen ahí los submarinos, se le enfrenta una política de la paz que no solamente es Venezuela, sino que además ahora la sustenta China, lo sustenta Rusia, y entonces China invierte 1.000 millones, ahora le aplica una sanción de las tierras raras. Es decir, hay una presión ahora diplomática que le complica la vida a los Estados Unidos. La guerra de Ucrania se le complica, no es fácil. Ahora Trump se quiso meter allí a tratar de resolver eso y se le ha complicado la cosa. Rusia nos acaba de garantizar el uso de la nafta para el transporte de los crudos pesados y extrapesados de la faja, de la dependencia. Cambiamos la dependencia de Estados Unidos a la dependencia de Rusia de las naftas, pero es parte de la batalla diplomática, de la diplomacia como instrumento de paz. De manera que esos son los elementos que a mí, en mi opinión, yo le diría que no va a haber invasión. Yo lo podría decir así, porque le ha demostrado las acciones que están tomando los países de BRICS, nuestros aliados China y Rusia, con los apoyos en materia de nuestro desarrollo económico, que les va a establecer al Estados Unidos más costoso invadir que sentarse a negociar. Porque eso no es un cálculo, no es un convencimiento, esto no es un debate, sino simplemente un cálculo. No solamente eso, sino además las alianzas que tenemos, que han surgido, se han fortalecido con Colombia. La posición de Colombia resulta para Estados Unidos difícil decir, bueno, si Colombia está reclamando de que las lanchas que están hundiendo no son venezolanas, son colombianas, y está emplazando al propio presidente de los Estados Unidos que lo demuestre. Lula, entre su vacilación y sus veleidades neocolonialistas o de colonialista latinoamericano, también entonces dando un discurso pomposo, pero también está enfrentándose al tema. Las sociedades latinoamericanas están en su conjunto, los indígenas, los trabajadores, le está diciendo, todo el que tenga un sentimiento de antigringo, de dominación, está dispuesto a venir a Venezuela a defender esto, y esto se convierte en la guerra infinita. No es cuento, no es un cuento inventado por Diosdado, que alguien dice, bueno, Diosdado está inventando esto, porque no, es un cuento que lo tienen contabilizado los Estados Unidos, que saben en qué lío se mete, porque ya vivieron Vietnam, ya vivieron Corea, ya vivieron lo que fue Laos y Camboya. Es decir, no es primera vez que se mete en un conflicto de este tipo. Afganistán, donde se han metido de esa forma, han salido con las tablas en la cabeza. No son derrotas militares, sino son derrotas políticas, porque demuestran que las pérdidas son mayores que
que los beneficios que podamos obtener cualquier cosa que se estén robando, en la guerra del opio, lo que sea que se metan allí. De manera que los conflictos internos en los Estados Unidos también contribuyen a que Trump no las tiene todas consigo. Es decir, es más complicado y puede inclusive que su mandato se interrumpa si él sigue exacerbando esas contradicciones que tiene, que lo está llevando. Bueno, tiene un gobierno paralizado ahorita justamente por esas contradicciones que tienen allí, y aunque en materia energética no hay diferencia, en mi opinión, es decir, recordemos que esto lo comenzó Obama, esto lo comenzaron los demócratas. Es decir, tenemos un problema grave que es de Venezuela, porque decidió ser libre. Empezamos con tu primera pregunta. Ser libre e independiente y utilizar sus recursos para desarrollarse. Bien, su afirmación es lapidaria. Según su reflexión, pese a que la amenaza es inminente, ¿no cree usted que hay un desenlace de invasión? Porque preferiblemente ellos querrían negociar antes de enfrentar los costos de una invasión. Nosotros quedamos realmente a la expectativa y muy interesados en que usted acepte una próxima invitación, porque el tiempo de esta sesión está llegando a su final. Le vamos a permitir, por favor, que se dirija a nuestros usuarios en el agradecimiento que hoy le tenemos por su presencia aquí. Despídase de nuestros usuarios. No, muchísimas gracias. Bueno, los usuarios, pero fundamentalmente aquí, compañero, por su deferencia y traerme pues aquí a este espacio de la Asamblea Nacional. Y que además yo quisiera, que no sé, que se apreciara mi esfuerzo en tratar de producir, llevar los argumentos que nos permitan convencer a la mayoría de nuestros compatriotas, no importa de su pensamiento político, del estado crucial en que estamos. Que si son personas que lo que quieren ser es la estrella no sé cuál de las banderas de Estados Unidos, ahí no hay mucho que hablar. Sin embargo, podríamos tener argumentos racionales para decirle de la inconsistencia de un planteamiento de ser libres e independientes, de ser una Venezuela próspera, a ser una estrella más de una bandera de que no sabemos a dónde nos va a llevar. Bien, muchísimas gracias, queridos usuarios. Este fue su programa Castillete con Chávez Siempre, emisión número 17. Gracias. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Protagonismo corresponsable.